de Juan. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Qué bueno que viniste, qué bueno que pudiste tomarte el tiempo, Ángel, de venir a contarnos a nosotros hoy día de qué se trata esto que yo tengo acá. Yo lo leí, me encantó. El hombre teñido de rojo. ¿Te gustó? Yeah. Me gustó muchísimo. Un cuento intenso, es corto y tiene un gran mensaje, encontré yo en él. ¿Cómo fue tu experiencia escribir este libro? Sí, bueno, es un cuento, lo podríamos categorizar como un cuento largo quizás, tiene menos de 45 páginas, y es un libro objeto también. No sé si te diste cuenta un poco de la portada, que es una pintura. Exacto. Es todo pintura. Tiene es un libro interiores. ilustrado también. Sí, sí, tiene dibujos interiores que van un poco contando también la historia. Sí, y es mi primer escrito, en el fondo, así que ha sido toda una aventura hacerlo. Es el primero de tu vida. Es el primero y espero que no sea el último. Bueno, así como yo lo vi, me encantó muchísimo. Yo encuentro que te ha ido, esto va en el tiempo, ¿cierto? Se va transformando, me imagino yo, como en una bola de arena, o sea, de nieve, ¿cierto? Que de a poquito la gente lo va leyendo, de a poquito se va pasando el dato. Yo, por ejemplo, ya se lo recomendé a unos amigos, también quedaron encantados con la historia porque es muy intensa. Entonces empiezas a leerlo, yo lo leí de una sola vez. Claro, ¿sí? Es así. Bueno, yo lo saqué con una editorial que se llama Nag Papir, que es una editorial que está en Concepción, pero están trabajando ahora en Santiago, de iniciación temprana en el fondo, y llevan un poquito más de un año, así que es una editorial independiente. Mucha fuerza para las editoriales independientes. Excelente. Que le hacen el peso, tratan de hacerle el peso a todas estas editoriales grandes. Pero sí, pues como dices tú, es un cuento bastante intenso, sí, fuerte, hay harta profundidad, que es difícil también hacerlo, plasmarlo en el fondo en tan pocas páginas. Sí, me llamó la atención eso. Sí, eso se diferencia también un poco el cuento de la novela, en donde uno puede profundizar muchas cosas, pero en muchas páginas. Esto lo hace más dificultoso, el escribir un cuento. Y nace por una situación en particular que yo viví. Eso te quería preguntar, sí, justo ahí quería llegar. Claro. Sí. Sí, eso fue aproximadamente el año 2016, 2017, previo a todo, un par de años a la situación de pandemia. Yo he trabajado en muchas cosas. Y por ahí de repente me puedo agarrar en tu introducción en el fondo, cuando decías que es un trabajo largo, hay que perseverar en el fondo, y todo eso te llena de experiencias para poder escribir, bueno, en algún minuto lo que escribí. Yo en ese minuto me estaba desempeñando como en el área comercial, principalmente, en retail, comercio. Sí, porque tú eres ingeniero también. Estudié ingeniería en administración de empresas, sí. Y entonces trabajé mucho tiempo, bueno, alrededor de 4 o 5 años en ventas. Ya, oficinista. Oficinista, haciendo ahí todo el ciclo de venta y todo ese mundo que es bastante estresante. Súper estresante. Para los que hayan trabajado en eso. Así que ahí me vi envuelto en un entorno bastante particular, en el fondo, y me sentía bastante alejado de todo ese mundillo. Me explico un poco. Con personas, por ejemplo, que se dedican principalmente a buscar tener sensaciones de alegría o felicidad, pero no se cuestionan mucho cómo está el resto, finalmente. Claro. O sea, tú partiste acá a la comunicación preocupándote o mandando un mensaje a las personas que lo están pasando mal. Eso es un poco ajeno en este mundo de las empresas, en el fondo, de las individualidades que trabajan con comercio, ¿cierto? En negocios, etcétera. Se tiende a caer por el tema de la competitividad y un individualismo que ya es extremo en el fondo. Sí. Se cae en no mirar al resto. Claro que sí. ¿Ya? Y en una serie de falencias que en el fondo a mí me repercutían y me hacían ruido. Y fue en ese contexto en donde escribí El hombre teñido de rojo. Oye, ¿y este cuento habla de ti en general a grandes rasgos o es todo real? No, no es todo real, no es todo real. Había que hacerlo más entretenido también. Sí, que es súper interesante, a mí me encantó, sí, porque Gabriela sí apareció, yo juraba que claro, era no. Cosa. Sí, no, eso es ficción. Claro, hay mucho de mí, obviamente, y en general yo creo que toda persona que escriba, ya sea ficción o no ficción, se mezcla la realidad con la ficción. Claro, ¿no?
en todo texto, en el fondo, lo que escribe cualquier tipo de escritor, hay parte de uno. Es como es imposible no salirse de las experiencias que uno vive y no dejarlas en papel. Claro, porque te motivan además, te instan, ¿no? Sea como sea, aunque escribas ciencia ficción, por ejemplo, que yo sé que a ti te gusta la ciencia ficción. Me encanta la ciencia ficción. Isaac Asimov es mi favorito. Entonces es difícil aislarse de lo que es uno finalmente y traspasarlo. Claro que sí. Pero claro, como dices tú, el libro tiene un giro, tiene varios giros, pero hay uno que es importante y yo creo que sorprende. Sí. Pero claro, es ficción. Eso lo tengo que dejar claro. Oye, sí, así como a modo de speech, podemos hacer un pequeño speech, ¿cierto? Del libro, ¿no? Si quieres puedes leer atrasito. Leer. Ahí la solapa. Vamos a leer la solapa. ¿Con tu descripción, dices tú? Perdón, adelante. Adelante. Ahí. Acá. Guillermo es un trabajador de oficina como tantos más en un Chile competitivo y moderno. Aunque es un profesional, vive con lo justo en una residencia del centro de la capital, sin familia ni amigos y totalmente desmotivado por el sistema laboral y por la desigualdad de su país, encuentra una vía de escape que le funciona para vivir otra realidad, una que nadie puede saber, una que lo mantiene a flote en su propia jaula citadina, junto a Gabriela, un personaje transformador que le acompaña tras las sombras, enciende los motores que lo hacen seguir caminando por las calles de Santiago entre empujones y miradas hostiles. Ese es un poco en resumen, y para no hacer spoilers de la historia, que es genial. Yo, mira, como te digo, quedé encantada. Así fue como lo empecé a leer y me lo devoré en un rato. Después volví a releer un poco y a fijarme en las imágenes, que claramente las ilustraciones están muy bellas, están muy claras, muy de decir lo que está escrito. Así, no sé si son muy importantes las ilustraciones para el libro, porque en el fondo se van adelantando un poco y van complementando toda la historia. No están puestas al azar. No, claro que están bien pensadas. Y las ilustraciones, lo tengo que nombrar, la hizo Toba. Ese es Tobías, es el nombre del Instagram, para que lo busquen. Toba, que es un ilustrador argentino de Buenos Aires. Ya. Claro, y fue parte fundamental también para hacer el libro. El libro, como te decía al inicio, como objeto, ya como obra de arte. Me gusta esa expresión del libro objeto, porque tiene justamente estas ilustraciones que cuentan la historia también, porque son parte de la historia, y que eso lo hace que sea una obra de arte. Yo encontré genial. Me gusta que sea corto, porque hay muchas personas que de pronto no les gusta leer, y de pronto llega esto a tus manos y es como wow, me encantó. Sí, es un libro cortito, se lee en 30 minutos en el fondo. Sí. Es bastante amigable, y claro, si tú leíste la introducción en el fondo al principio, te puede sonar un poco denso quizás, y eso quizás te puede alejar un poco de la lectura, pero la verdad que quienes lo han leído, tu forma de escribirlo hace que sea atrapante. Es bien amigable, bien amigable, y tiene como varias capas en el fondo, varias lecturas el libro también. Claro. Así que claro, y depende del lector que seas, es el mensaje en el fondo que vas a capturar, y además que eso depende también de las interpretaciones de cada quien. Por supuesto que sí. Oye, bueno, yo estoy muy contenta de que hayas venido, que nos hayas venido a mostrar tu trabajo, y me gustaría que le contaras a la gente, como para ir cerrando, dónde pueden encontrar este libro, porque yo se los recomiendo, pero full. Mira, este libro todavía no está en ninguna librería en Puerto Montt. Ya estamos viendo, estamos en conversación en el fondo con algunas, pero lo pueden adquirir a través de Busca Libre, ya que en el fondo por buscalibre.com o .cl llegan a todos lados. Y lo que sí yo voy a dejar, que esto es una primicia en el fondo, pero voy a dejar un par de ejemplares en la biblioteca de Los Lagos, acá de Puerto Montt. Súper. Y eso va a estar disponible a partir de la próxima semana. Ah, mira, qué buena noticia. Así que sí, espero estar mañana en la biblioteca para ir a dejar, porque me interesa en el fondo, si bien, como te digo, hay toda una inversión por atrás, si tú te fijas. Está súper bien logrado. Claro, en la maquetación, en las ilustraciones, en el tipo de hoja, todo, hay harta plata metida. Pero, y eso en el fondo la editorial sí le interesa recuperar y ojalá ganar, por supuesto, que es un negocio, una editorial. Mi interés es la difusión, más que la venta, mi interés como autor.
Claro. Yo no tengo relación con la editorial. Claro. Entonces, por eso que quiero entregar un par de libros a la biblioteca. En la biblioteca regional. Para que haya acceso, claro. Maravilloso. Acá. Qué Este bueno. libro está ambientado en Santiago, que es donde yo vivía antes. Ya. Pero me interesa, y yo llevo 3 años acá en Puerto Montt, y acá uno se da cuenta un poco que Santiago, claro, es Chile en muchos lados, que uno está un poco relegados acá en las regiones, y por lo mismo me interesa hacer difusión de estas cosas, de estas otras realidades, que de repente uno no las vive a menos que esté ahí mismo, por supuesto, sí. Presencialmente. Entonces Eso. quiero que la gente de acá tenga acceso también a estas otras realidades y otras miradas, y que se cuestionen ciertas cosas, Nuestra y forma que de vida. también se empiecen a abrir nuevas puertas de pensamiento también, y por eso Perfecto. la carátula y Muy bien. carátula. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias.